Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Siete 32 minutos, 6:32 en las Islas Canarias. El gobierno americano ha anunciado sanciones contra Daniel Ortega, el dictador nicaragüense. Pero ese es Daniel Ortega el malo. Nosotros tenemos aquí a Daniel Ortega el bueno. Buenos días, don Daniel. Muy buenos días, don Luis. Vamos con las noticias de las 7:30, con la ayuda de don Daniel. El caso de las llamadas cloacas del PSOE sigue dejando nuevas revelaciones. Uno de los fontaneros del PSOE, el abogado Jacobo Teijelo, considerado una persona de confianza de Santos Cerdán, aseguró a Leire 10 que contaba con una red de 61 periodistas de confianza. En una serie de mensajes incorporados a la causa, Teijelo presumía de haber remitido documentación y materiales a numerosos informadores con el objetivo de difundir su versión de los hechos. Los investigadores continúan analizando la documentación para determinar el alcance de las presuntas influencias y presiones vinculadas a la trama de Leire 10. Bueno, 61 periodistas formaban la lista de contactos habituales del abogado Jacobo Teijelo, imputado junto con Leire 10 en la trama de las cloacas, donde ya saben ustedes que algunas de las cosas apuntadas por la UCO son pagos a medios de comunicación, pues para tratar de compensar ciertas investigaciones que hacían esos medios, ciertas noticias que publicaban al servicio de la cloaca. La conversación interceptada por la UCO entre Jacobo Teijelo, el abogado imputado, uno de los dos abogados imputados en la trama de las cloacas, y Leire 10, pues la verdad es que es muy reveladora. Dice Teijelo que tiene 61 periodistas en su lista de contactos, de los FETEN, de los habituales, para mandarles las cosas y que las publiquen, es decir, con los que las cloacas hacían llegar sus mensajes a la opinión pública y sus versiones de las cosas. Aclaremos algo. El hecho de que un periodista esté en una lista de contactos de algún personaje relacionado con el mundo de la política, pues hombre, no es necesariamente algo censurable. Los periodistas tienen la obligación de informarse, con lo cual pues tienen contacto con mucha gente del mundo político, entre los cuales puede haber perfectamente muchos indeseables. Eso no quiere decir que cuando un indeseable manda información a un periodista, el periodista esté inmediatamente contaminado. Oiga, el periodista pone la oreja, escucha y luego pues actuará de una manera o de otra. Por tanto, esa lista de 61 periodistas de Jacobo Teijelo, que seguro que está en su teléfono móvil la lista completa, pues no es necesariamente una lista de 61 sinvergüenzas. Ahora, entre esos 61 sí que habrá más de uno, y más de dos, y más de 10, y más de 20 que no estaban ahí como periodistas, sino como vulgares lacayos, es decir, como gente que recibe y transmite, como altavoces para blanquear, para presentar bien mensajes de lo que era una trama corrupta. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros periodistas? Es decir, los que estaban ahí como vulgares lacayos, como loros, para repetir las consignas de la cloaca, y los que no eran meros loros. Pues hombre, la diferencia no siempre está muy clara, pero hay una piedra de toque. ¿Quiénes cobraban por estar ahí y quién no? Y no me refiero solo a cobros directos, me refiero a los premios. Tú estás al servicio del partido y en especial de sus cloacas, y a cambio, pues oye, a tu medio le cae publicidad, o a ti te llevamos de tertuliano a tal televisión,
O si te quedas sin trabajo, pues te ponemos un programita en Radio Televisión Española. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes de esos 61 eran simplemente gente en venta? Esa es la pregunta. Y hay una segunda pregunta relacionada con la primera. Si cogemos esa lista de 61 periodistas cloaqueros, o mejor dicho, 61 periodistas que figuraban en la lista de contactos de las cloacas, y la cruzamos con los periodistas que firmaron aquellos manifiestos contra los pseudomedios y la fachosfera, los bulos, ¿cuántos cruces vamos a encontrar? ¿Estarán los 61 dentro de la lista de firmantes? Recuerdo una foto infame delante del Congreso de los Diputados con todos los periodistas progres que apoyaban al gobierno, pues ahí posando para denunciar a los periodistas de los pseudomedios de la fachosfera. ¿Cuántos estabais, de los de esa foto, cuántos estabais en la lista del abogado Jacobo Teijelo de 61 periodistas contacto de la cloaca? Pues no sé, pero me gustaría cruzar la lista con la foto para empezar a poner circulitos alrededor de las caras, a ver si cubrimos toda la foto de circulitos. Bueno, una noticia que he estado dudando si dar o no dar, y al final he decidido que sí, para poder comentar los distintos aspectos. Escuchen. Un excandidato de Más Madrid ha sido condenado a 9 años de prisión por la violación de una de sus alumnas. La víctima se suicidó antes de que se conociera la sentencia. El condenado, Enrique Antonio Salazar, ha recibido además una pena adicional de 1 año y 6 meses de cárcel por un delito continuado de abuso sexual cometido contra otra de sus alumnas. Desde Más Madrid han asegurado que retiraron su candidatura en cuanto tuvieron conocimiento de los hechos. La sentencia considera acreditados los delitos denunciados por las víctimas y pone fin a un caso que ha tenido una gran repercusión por sus consecuencias personales y judiciales. Un señor que fue candidato de Más Madrid, al que por lo visto se condena por un delito de carácter sexual, luego sale, borra sus antecedentes, vuelve a abusar de 4 alumnas. Una de ellas termina suicidándose, ¿no, don Daniel? Sí, correcto, Luis. Ahora le han condenado a 9 años. Esto es noticia fundamentalmente porque fue un candidato de Más Madrid, encabezaba la lista de Más Madrid y Los Verdes a no sé qué pueblo, en unas elecciones municipales. ¿Tiene la culpa Más Madrid de esto? Pues no puede ninguna organización humana garantizar que no vaya a salir algún canalla entre sus filas. Lo único que se le puede pedir a una organización es que cuando los hechos salen a la luz tome medidas rápidamente. En este caso, pues parece que tomaron medidas en cuanto los hechos salieron a la luz y este señor fue expulsado. Por tanto, en principio, pues no habría nada reprochable hacia Más Madrid en este caso. ¿Por qué he incluido entonces la noticia? Pues básicamente para comentar 3 aspectos. Primero, que cuando sucede lo mismo con alguien del PP o de Vox, es decir, un tío que hace alguna canallada como esta de carácter sexual, pues de todos los medios de izquierda se lanzan rápidamente, aunque el tío haya sido expulsado hace 3 años al saltar los hechos, pues del PP o de Vox. Ellos no tienen escrúpulos en utilizar ese tipo de noticias. Les da igual lo de que si el partido ha actuado rápidamente o no en cuanto se han conocido los hechos. Ellos utilizan lo que pueden contra el que consideran el enemigo político a batir.
Yo, pues no soy así, lo siento. Yo trato de ser justo en mis análisis y, por tanto, como en este caso parece que Más Madrid actuó rápidamente, pues en este caso actuó en cuanto supo los hechos, pues entonces, en este caso, yo no le puedo reprochar nada a Más Madrid. Primera cosa que quería decir. Segunda cosa. El problema es que Más Madrid y Sumar en general no han actuado siempre así. Recordemos cómo en el caso de Íñigo Errejón las denuncias que había contra él se taparon conscientemente. Recordemos cómo se taparon hasta que ya saltaron, adquirió el caso una notoriedad enorme, entonces ya Íñigo Errejón tuvo que dimitir. Pero es que ha habido más casos, como por ejemplo cómo Yolanda Díaz protegió a determinados elementos de su partido denunciados por conducta inapropiada con menores y los protegió. Es decir, no actuó inmediatamente tras conocerse los hechos. Por tanto, pues hombre, Más Madrid, Sumar, todo ese grupo tiene muchísimo que ocultar y muchísimo que hacerse perdonar en estos temas de carácter sexual. Y la tercera cosa que quería comentar es ¿cómo es posible que alguien que ha sido condenado ya una vez por tema sexual haya podido borrar sus antecedentes y volver a abusar sexualmente de 4 alumnas? ¿En virtud de qué borramos los antecedentes? ¿Consideramos que todos los delitos son borrables? ¿Consideramos que todos los delincuentes son reinsertables? Pues permítanme hacerles un spoiler, no es así. Y los delincuentes de carácter sexual muchas veces mueren siendo delincuentes de carácter sexual, es decir, no llegan nunca a dejar de serlo, porque tienen un par de neuronas mal en el cerebro que les llevan a desear y cometer lo que cualquier persona normal diría que es una salvajada. Muchos psicópatas sexuales no se pueden reinsertar, no pueden dejar de ser lo que son. Así que lo de borrar antecedentes, bueno, para empezar es que no deberían salir ciertos tipos de criminales de la cárcel, porque son un peligro para los demás. Igual que, aunque no sea criminal, pues hombre, un loco que le pueden dar ataques de ira, pues no puede salir de un lugar donde esté bien vigilado. Con lo cual, pues posiblemente muchos de estos criminales no deberían abandonar la prisión. Pero es que además, en el caso de que la abandonen, el resto de la sociedad tiene derecho a protegerse. Con lo cual, ¿cómo que borrar los antecedentes? ¿Borrar los antecedentes de alguien que sigue siendo peligroso para la sociedad? ¿No tiene derecho la gente de un pueblo donde uno de estos tíos vaya a vivir a saber lo que este tío ha hecho antes? ¿Por qué? ¿Por qué se condena a la gente a tener que convivir con alguien que va a volver a hacer lo que ya hizo? Bueno, he hablado antes de la visita del Papa a Barcelona. Ni la visita del Papa ha evitado que Barcelona sea en estos momentos pues el Far West, el lejano oeste. 2 muertos a tiros en 2 días en Barcelona durante la visita papal. Escuchen. Barcelona ha vuelto a ser escenario de varios episodios violentos en apenas 48 horas. 2 personas han muerto por disparos en distintos sucesos ocurridos mientras la ciudad estaba volcada en la visita del Papa León XIV. Uno de los tiroteos tuvo lugar en plena calle Balmes, una de las principales arterias de Barcelona, donde un hombre fue abatido a media mañana a escasos metros de una oficina de la Policía Nacional.
Fuentes policiales vinculan esta escalada de violencia con ajustes de cuentas relacionados con el narcotráfico y alertan de que los delincuentes actúan cada vez con mayor impunidad. Bueno, pues en plena calle Balmes, un tío ejecutado a plena luz del día, además ejecutado por uno que ni se molesta en taparse la cara, y que luego dejó la pistola por ahí y se largó no sé cómo. Además ejecutado delante de una comisaría. O sea, hace falta, en fin, tener desparpajo. Y eso con la ciudad blindada para la visita del Papa. ¿Qué estamos haciendo mal en España para que este tipo de cosas puedan pasar? Y en este caso concreto, no, por lo menos esta última muerte no era, no ha sido causada, no ha sido ejecutada por alguien procedente del norte de África que haya entrado con la avalancha migratoria. No, aquí hablamos de mafias del este, gente que por tanto posiblemente se mueve de manera libre por los países de la zona Schengen. ¿Qué estamos haciendo mal en España? Bueno, pues estamos haciendo mal prácticamente todo. Por supuesto, todo lo que se refiere al tratamiento de la inmigración irregular, las entradas masivas, las regularizaciones indebidas, pero también el asunto de las leyes. Cuando tú, por ejemplo, no impones el respeto a la propiedad privada, permites que numerosísimos, miles, decenas de miles, probablemente cientos de miles de inmuebles en toda España estén ocupados, pues lógicamente lo que estás haciendo es crear una infraestructura básica que pueden utilizar todos aquellos que se dediquen a las actividades criminales. Registrarte en un hotel significa dejar pistas. Entrar en un piso ocupado controlado por tu mafia no deja ninguna, con lo cual puedes venir desde, yo que sé, Serbia, vas al piso franco que tiene la mafia, que es un piso ocupado, entras, duermes, ejecutas la acción, te vas otra vez a dormir y al día siguiente te vuelves a ir a tu país. Y no has dejado pista ninguna. Bueno, si a eso le añadimos la extrema laxitud de las leyes, y si a eso le añadimos que las fuerzas y cuerpos de seguridad están prácticamente maniatados frente a los criminales, y a ello le añadimos que la justicia está colapsada, cosa que Bolaños se ha ocupado de promover con sus demenciales reformas, pues nada, el cóctel perfecto. Bueno, ya saben ustedes que la ONU y la Unión Europea se han dedicado durante muchísimo tiempo a promover el consumo de productos de proximidad, ¿verdad? Bueno, pues mira, ha llegado Vox y ha dicho, productos de proximidad. Escuchen lo que ha pasado en Aragón. La consejera de Agricultura de Aragón, Arantxa Simón, ha anunciado que los colegios de la comunidad recibirán únicamente fruta nacional con origen en España. La medida, impulsada por Vox, busca dar prioridad a los productores nacionales y fomentar el consumo de productos de proximidad. La nueva consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón explica que esta va a ser la tónica de su mandato, promocionar al sector agrícola español al tiempo que garantiza a los alumnos el consumo de productos cultivados en territorio nacional. Pues me parece estupendo. Las personas pueden comprar lo que quieran. Usted puede ir al supermercado y comprar tomate marroquí en lugar de murciano. Usted mismo, es su dinero. El supermercado vende lo que le da la gana y la gente compra lo que le apetezca. Pero, hombre, al menos el sector público, por ejemplo, los colegios, pues que se gaste el dinero en los productores españoles, ¿no? Aunque solo sea para compensar lo que les estamos machacando importando frutas, verduras, carne,
pescado, de otros sitios donde todo eso se cultiva, se produce, se cría sin las mismas obligaciones burocráticas y de todo tipo que se le impone a nuestros productores aquí. Ya que les machacamos, pues hombre, por lo menos compensemos un poquito dedicando el dinero del Estado español a productos españoles. Bueno, pues me parece muy bien y me parece un acierto por parte de Vox el imponer que en los colegios de Aragón en lo sucesivo solo se compre fruta española para los niños. Y además, oiga, pues mucho más sana, entre otras cosas, porque aquí hay unas garantías sanitarias que no se exigen a los productos que vienen de fuera. Y vamos con el ángel caído. Vamos con quien fue el millonario más millonario del mundo, con quien fue el icono de la tecnología durante tanto tiempo y que ahora pues afronta una larga serie de años con una mancha aquí en la cabeza y absolutamente pues apartado de lo que son los círculos bien. Me refiero a Bill Gates, que ayer declaraba, no sé si ante el Congreso o ante el Senado americano. Escuchen. Bill Gates ha comparecido ante una comisión de investigación del Congreso de Estados Unidos sobre el caso Epstein. El magnate ha defendido que nunca presenció actividades delictivas ni participó en ninguna conducta ilegal. Durante su declaración, Bill Gates afirmó que conoció a Jeffrey Epstein por contactos relacionados con sus actividades filantrópicas. Además, mantuvo relación con él porque creía que podría ayudar a recaudar fondos para proyectos de salud global. Aunque Bill Gates asegura que rompió el contacto en 2014 al comprobar que esas promesas no podían cumplirse. Su relación comenzó en 2011 cuando Epstein ya había sido condenado por prostitución de menores. Bueno, ayer pues Bill Gates compareció ante, ¿qué era? El Congreso americano y pues bueno, explicó que tenía una relación muy estrecha con Epstein, pero que él no participó en ninguna de sus fiestas, ni vio nada ilegal, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es que no ha salido ninguna prueba, ninguna evidencia dura de que Bill Gates estuviera al tanto de las actividades de Epstein, más allá de que Bill Gates pues mantuvo una amistad con Epstein pues bastante después de que Epstein fuera acusado de los primeros delitos de acoso sexual. Es decir, ya sabiendo que Epstein pues era un tío que se dedicaba a las cosas raritas, Bill Gates mantuvo con él una relación enormemente próxima. Pero es cierto que no hay ninguna evidencia de que Bill Gates participara en fiestas raras de Epstein, ni que estuviera en su isla, etcétera, etcétera. Dice Bill Gates que Epstein se enteró de que Bill Gates había puesto los cuernos a su mujer y que le chantajeó. Bueno, es que a eso se dedicaba Epstein. Se dedicaba precisamente, entre otras cosas, a poner a disposición de gente poderosa chicas, pues entre otras cosas, además de para establecer con ellos una relación que mediante el tráfico de información privilegiada le significara dinero a Epstein, pues también para tener pillada a esa gente poderosa. Así que en ese sentido, pues Bill Gates no es distinto de otros a los que Epstein tenía agarrados por sus partes pudendas. Lo único es que dice Bill Gates que él cometió una infidelidad, Epstein se enteró y le chantajeó. En otros casos era Epstein el que ponía a cierta gente poderosa, a las chicas o lo que quisieran, para que así cometieran algún acto con el que tenerles pillados. El caso es que durante muchos años la élite progre de Occidente, porque recordemos que todos los cargos políticos que han tenido que dejar sus puestos eran progres,
no había ninguno conservador, no había ninguno de la asociación católica de no sé qué, no. Era todo gente metida en el mundillo, de esa gente bien, del globalismo, la Agenda 2030, los gobiernos progresistas occidentales, toda esa gente del postureo moral perpetuo, mientras luego se dedicaban a el tema de traficar información privilegiada con un pederasta o participar en las fiestas con el pederasta. Eso es lo preocupante, que durante muchos años hubo gente como Epstein facilitando a gente que parte el bacalao lo necesario para satisfacer sus vicios más repugnantes y luego pues tener ahí una especie de club del que por supuesto está excluido el resto de la gente. Ese es el problema. Hemos estado en una situación donde quien mandaba en muchas cosas era un club de pervertidos que por supuesto se encargaba de que no pudiera llegar ninguno que no fuera miembro del club a puestos decisorios. Y por cierto, una última cosa. ¿Recuerdan ustedes todo lo de los medios de comunicación occidentales, también aquí en España, diciendo que Trump estaba mezclado en las cosas de Epstein? Pues mira, al final Trump dijo, aquí están los papeles. Por supuesto no estaba mezclado en las cosas de Epstein. Epstein tenía su circuito de gentucilla progre. Ahí no estaba Trump. Trump no menoreaba. ¿Verdad que ahora ha desaparecido de las portadas toda alusión a que Trump podía tener algo raro con Epstein? Pues en cuanto salieron los papeles, porque se vio quién tenía que ver y quién no. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, así es. ¿Qué tal? Muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar, como decís, algunas de las noticias que ya están disponibles en la portada de la Gaceta a esta hora. Portada que obviamente recoge la última hora del viaje del Papa León XIV a nuestro país. Ya saben que en la jornada de ayer estuvo en Barcelona. Hoy les seguiremos contando, por supuesto, todo lo que dé de sí ese viaje apostólico de su santidad. Pero además de este asunto, vamos a repasar también otras noticias, empezando por esta. La NASA obligada a defender a los astronautas de Artemis 3 tras las críticas por no cumplir con las cuotas de género. Dicen que están cualificados. Rebeca Crespo nos cuenta que BP confirma el fracaso de su giro verde y devuelve el protagonismo al petróleo y al gas. Más cuestiones. El gobierno de Pedro Sánchez va a destinar otros 15 millones de euros a subvenciones para organizaciones no gubernamentales a través de cooperación internacional. Y Rubén Pulido nos da otra cifra, otro dato. Casi 170.000 inmigrantes ilegales llegaron a Canarias desde la crisis de Arguineguín en el año 2020. La mayoría procedieron de zonas de alta radicalización islamista. Un último apunte. El gobierno de Melilla del Partido Popular entrega 80.000 euros a la Comisión Islámica para gestionar actividades del cementerio musulmán. Como siempre, les vamos a recomendar, como cada día, nuestros columnistas, nuestra sección de opinión y la viñeta de la Iberosfera. Cómo no, con Santi Orue, la inmigración masiva amenaza la continuidad de Europa. Si quieren saber cuál es su punto de vista sobre este asunto, gaceta.es y, cómo no, nuestras redes sociales. Es todo desde la redacción de la Gaceta. Que tengan un muy feliz jueves. Muchísimas gracias, don Francisco. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.